Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. Hoy vamos a hablar de Nurgle y el nerfeo que ha sufrido. Y es un poco para ponerlo en perspectiva. ¿Y por qué hablamos de Nurgle? Bueno, pues que Nurgle ha tenido pues un nerfeo en el Battle Scroll. Tenéis aquí. Bueno, esto fue lo que es la hoja. Bueno, aparte de los otros nerfeos o buffos que hubo en el Battle Scroll, Nurgle fue uno de los más afectados, si no, quizás el que más en la subida de puntos. Porque le han subido pues una de las unidades que spameaba más. Vamos a verlo un poco más grande. Es decir, en las listas habituales, pues sobre todo los Pushgoyle Blight Lords eran los que más se veían y de hecho los que más han subido, por lo tanto ha subido más las listas. De hecho suelen llevar unos 10-12 en las listas que más llevaban. Sí, o sea, habría que dividirlo a la mitad porque van en unidades de 2, o sea, pueden ir en unidades de 4 también, pero vienen de 2 en 2, cada 2 dan 220 y han pasado 250. Entonces, 5 por 3, unos 150, diríamos unos 180 puntos de subida a esas listas que llevaban todo moscas. ¿Que no era lo más habitual llevar todo moscas? Pues sí, no se llevaba todo, no todos llevaban todo moscas y un Lord of Afflictions o así, o incluso había algunos que llevaban 2 Lord of Afflictions y el resto moscas, pero también se metían de vez en cuando, pues o regularmente, otras unidades como pueden ser Blow Up también, Orgots, sobre todo Blow Up se vio bastante más. Y bueno, y son cosas que han subido. Bueno, tenéis el Pushgoyle de Blight Lord, el solo, el single, que también subió pues la mitad en consonancia. Vale, aquí lo que sucede es que las listas pues subieron. Y bueno, para los que no sepan lo que es un Pushgoyle, esto es un Pushgoyle, ¿de acuerdo? Esto es lo que ha subido. Y la gran pregunta es, ¿realmente el nerfeo estuvo bien enfocado? Pues si os fijáis, por ejemplo, en el caso de Seraphon, lo que han hecho, aparte de las salamandras, por ejemplo, si recordáis, les han ido subiendo el coste pues durante un montón de tiempo. Es decir, es una de las unidades que más ha subido, de 70-80 puntos que costaba, no sé, deben estar en 140 o por ahí. Y eso ha sido pues a base de ir nerfeando. De hecho, ya se vio cuando salió que realmente eran muy baratas. La gente estaba spameando por Tabletop Simulator y les vino, pues justo inició por esa época, y les vino un nerfeo que les subió así creo que de repente les subieron 40 puntos, pasando de 80 a 120 o 70 a 110, algo así. El nerfeo fue grande porque también se spameaba ejércitos enteros. Vale, entonces, esta unidad realmente está bien nerfeada, porque en el caso que decíamos de Seraphon, han subido otras unidades que son el grupo de mando. Aquí no solo subieron el grupo de mando, sino que subieron a una de las unidades que más se usa y que más es una unidad spameable. Bien, pues vamos a tirar un poco de estadísticas. Si en los torneos, por ejemplo los de julio, que tenemos aquí anotados en el PDF, o sea, bueno, el PDF en el Excel, digo, tenemos que Nurgle ha conseguido 14 veces hacer 5 más victorias, y pongo 5 más porque hay algún torneo que no solo fue 5-0, sino que fue 5-1, por ejemplo, y no sé si tiene algún 6-0 también. Entonces, pues bueno, aquí, de hecho, diría que aquí me falta un 6-0 que tuvo. Déjame comprobar un momento. Vamos a ver. Aquí sería... Efectivamente, había que añadir uno más, que ha tenido un 6-0. Y de hecho, vamos a ver el 6-0. Vale, 6-0 fue con Fieldbringers. No fue con esto, vale. Pero bueno, está bien tenerlo aquí. Entonces, total de 5 más victorias sería 15. Perdón que haya puesto 14, pero son 15. Y entonces tenemos, y luego tenemos el total de 4 victorias, no más, sino que han hecho 4 victorias. Es decir, 4-1, por ejemplo. Bueno, 4-1. 4-1 y 4-0 no hay, así que tienen que ser los 4-1. Y han conseguido 49. En total serían 63, más 1, 64. Y la pregunta es, las listas que juegan moscas son la subfacción de Drone Main, que les permite hacer el pre-move, el movimiento pre-partida. Entonces, de esas 5 más victorias, de esas 14 que veis ahí, o mejor dicho, de esas 15, que debían ser cuántas han hecho, cuántas llevaban esta subfacción, 10. Es decir, siendo 15, pues sería un 66% llevaba esa subfacción. Y de 4 victorias o más, 29 de 49. Igualmente, es como decir 30 de 50, sigue estando por encima del 50%. Pues bueno, en total, pues sumamos nosotros, son 39 de 64. Por lo tanto, hay un porcentaje muy alto de listas competitivas que hacían spam de moscas. Y ese es el motivo de que se les haya pues nerfeado, el motivo de que se haya hecho hincapié a eso, a la unidad que realmente se spameaba.
¿Ha conseguido que haya menos spam? Pues sí, podemos decir que sí, porque ha bajado el número de listas de Nurgle que tiran tanto de moscas. De hecho, Nurgle va a tener una bajada importante, dado que su lista principal o una de sus bazas más principales ha aumentado el coste. Y aunque ya lo he repetido muchas veces, este Generals con los Galetian y todo esto y el Bounty Hunters, por una parte le llevan muy bien al tema de las listas de moscas, porque no llevan Galetians o apenas llevan Galetians, y por lo tanto se puede beneficiar mucho de ello. Por otra parte, eso también hace que haya menos variedad de listas, tanto en Nurgle como otros ejércitos. En este caso digo Nurgle porque es el que está. Hay menos, se juega menos, por ejemplo, la parte de demonios portadores de plaga, junto con el gaitero y cosas así, se juega menos cuando antes era más factible, porque esas unidades de portadores de plaga, que salvan al 6 con salvaguardia de 5, 2 heridas cada uno, pues una unidad de 20 era muy difícil de matar. Ahora con un Bounty Hunters es la mitad de difícil de matar, por lo tanto eso hace que no sea tan bueno. Y no está tan bueno llevarlo en lista y por eso se ve mucho menos. Entonces creo que ahora con el tiempo, cuando cambie Generals, habrá más variedad. Por ahora estamos viendo pues cosas distintas. La gente ya está probando otras subfacciones, pero pues eso, falta un poco de tiempo para ver cómo va evolucionando. Pero está bien nerfeado, en mi opinión, como veis aquí. Sí, porque era algo que de lo que se abusaba mucho. Y vamos a hablar ahora de un momento de Stormcast, ya que hablamos de nerfeos, porque se ha hablado mucho de los dragones. Aquí los tenemos en pantalla. A ver, esta unidad, para hacer un poco de memoria, porque quizás ya nos olvidamos, fue hace ya pues como un año. En esta unidad, cuando salió, primero, había un rasgo de mando que se lo podíamos dar a nuestro general. Decía, si nuestro general es un monstruo, por ejemplo una Hydraconis, si está en el campo de batalla, resta 1 a las tiradas para herir de ataques en combate cuerpo a cuerpo que tengan como objetivo a unidades Stormcast Eternals que sean monstruo. Este rasgo de mando daba -1 a herir contra los dragones. Y lo que hicieron fue fakearlo antes de que salieran y cambiar eso de monstruos por unidades de Dracoth. No sé, bueno, Dracoth de Stormdrake Ward, perdón. Entonces esto, claro, ya cambia. Es decir, estos dragones que iban a tener -1 a ser heridos, mientras el general estuviera pues ahí con vida, más podíamos hacer que solo se podía disparar a menos de 12 y todo esto, pues entonces esto se va. Y hubo quejas, porque se estaba nerfeando algo que todavía no había salido, entonces como que era muy precipitado. Pero es que también hubo un segundo nerfeo. No sé si os acordáis del coste de los dragones. Los dragones costaban 200, o sea, cada pack de 2, 285 puntos. Y antes de que salieran, le subieron el coste a 340 puntos. Es decir, es una diferencia también importante. 55 puntos que le han subido. Y podéis decir, pero ¿por qué les han subido tanto? ¿Qué es lo que hacen los dragones? Para los que no conozcáis los dragones. Bueno, son una unidad que tienen 9 heridas, mueve 12, salva 3, coraje 8. Está muy bien lo que mueve, está muy bien las heridas que tiene, que son 9 heridas, para una unidad de caballería, porque son unidades de 2 dragones, por lo tanto son 18 heridas. No está nada mal, es decir, en el número de heridas está muy bien. Pero además son un monstruo, por lo tanto tienes tu embestida monstruosa en la fase de carga. Con lo cual, pues es un bonus que tienes ahí, que el rival no se dé el +1 a salvar, hacer un pisotón para matar alguna miniatura, +1 contra otros monstruos, etc. Destruir escenografía. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos. Por lo tanto, la bestia monstruosa, muy bien. Y luego, el ataque ese que tienen del fuego está también muy bien. Aunque decimos, bueno, sale un 1 en 2, pues lo fallamos. 3 a 4 es un D3 mortales y 5 a 6 es un D6 mortales. Realmente es mucho mejor de lo que puede parecer porque no se ve afectado. Vale que no le podemos dar ataque total porque no influiría, pero tampoco nos lo pueden debufar. Y en disparo defensivo, cuando cargan una unidad de estas, que además recordad, las listas de que llevan dragones llevan a veces unidades de 4. Como te disparan 4, pues pueden ser pues 4 de 3. Si decimos media, serían 4 de 3. 4 de 3, una media son 8 mortales. Es decir, que te pueden hacer bastante daño. También puede salir tiradas malas y no hacer nada, obviamente. Pero la verdad es que es un ataque bastante bueno. Ya os digo, cuando haya disparos normales, al hacer disparo defensivo hay un -1 a impactar y aquí realmente no afecta. Y luego el perfil de combate,
que también tenemos que recordar que muchas veces van en Bounty Hunters, algunos, otros cuando llevan el monodrop pues ya no, pero tienen pues lo que es la lanza, son 3 ataques, 3-3 menos 1-2, aumenta menos 2 daño 2 cuando cargan, lo que es la lanza, y tenemos lo que es el dragón, 4 ataques a 3-3 menos 2-2. Entonces bueno, el perfil no está mal. Para lo que cuesta quizás el daño total que tienen aquí no es tanto, pero claro, tenemos que añadir esto, más el aliento, más el posible daño por ataque defensivo, o sea, por disparado defensivo en el entorno rival. Y también tenemos que hacer el tema de la red, lo que hacen, pues la habilidad que tienen propia. Luego, el ataque adicional que tiene el campeón, nos está hablando de la coherencia, que nos permite estar un poco más separados. Lo de la lanza también, cuando lleva, pues mejora a la hora de impactar. O sea, bueno, a la hora del daño y el rend, cuando carga. Pero también tiene cosas interesantes como que al 4+ ignora los hechizos que se lancen. Y esto, pues, es bastante potente, porque normalmente a los dragones le vamos a tirar un hechizo, un hechizo malo, ¿de acuerdo? Entonces esto nos permite, bueno, que aquí cuando le echamos un hechizo bueno, no es obligatorio hacerlo al 4+ para ignorar, obviamente no lo vamos a hacer, pero cuando el rival nos tira algún hechizo para debufar, por ejemplo, al 4+ lo vamos a ignorar. Y eso es muy importante cuando nos quieren quitar pues ataques, nos quieren quitar, que movamos la mitad o cosas así. Y bueno, recordad también que los dragones, otra cosa que le quitaron, que ya me olvidaba, es que antes podía mover en fase de héroe y ahora no pueden mover en fase de héroe. O sea, antes tenían una vez por batalla mover en fase de héroe, ahora es repetir una tirada de carga. Y esto es importante porque, claro, no es lo mismo ese movimiento que tenían de mover esas 24 pulgadas en un turno a las 12 que mueven ahora, que no está nada mal. Y luego os decía que tienen la red o el mordisco que tienen, que una vez que combaten y todo eso, pues se puede matar a alguna miniatura. Entonces, bueno, todo esto hace que esta unidad, bueno, aparte con una Draconis se pueden hacer también que disparen una vez por batalla, también lo que sería en fase de héroe. Entonces, bueno, hace que esta unidad sea realmente potente. Así que para que veáis que es un nerfeo que lo necesitaban, estaban muy muy fuertes. Hubo quejas porque, claro, se estaba nerfeando algo que todavía no había salido, la gente no había podido probar, incluso se consideraba injusto. Y bueno, finalmente se vio que sí que era necesario. En el caso de Nurgle, creo que quizás no había tanto el problema, tenemos aquí a los Pusgoyle, pues realmente era reconocido que eran un problema y Games Workshop ya había dicho que estaba observándolos para ver qué hacía con ellos y finalmente, bueno, se confirmó en este Genials. Creo que a lo mejor pensaron que el Proving Grounds pues podía ser suficiente nerfeo, suficiente problema para los Pusgoyle a la hora de puntuar, pero ya vieron que no, que al final si se te echan encima y tampoco sales de tu territorio, el Proving Ground y eso le da un poco igual porque te va a estar vapuleando igual. Así que bueno, era eso, comentar un poco estos dos nerfeos, uno ya pasado y otro pues más reciente, bueno, ya pasado pero también reciente, y comentaros que realmente no hay que tener miedo al tema de los nerfeos, a pesar de que sea nuestro ejército lo que está nerfeando, porque realmente lo que se busca es tener una mayor salud en el juego. Hay que tener también en cuenta de que cuando spameamos una unidad, o compramos una unidad de forma muy repetida, pues también nos puede pasar esto, que se nerfea y por lo tanto todo eso que teníamos se deja de usar. Y de hecho en Nurgle tenemos ya 2 casos de que Games Workshop ha favorecido que se compraran un montón de portadores de plaga, que hay listas de 90 portadores de plaga o cosas así, y luego listas de los pútridos, ¿no? Lista con 45 o 50 pútridos, y que ahora pues han subido en precio, son mejores, pero ya no, es decir, no puedes llevar tantos en lista porque no te da. Así que bueno, que no sé qué os parece el cambio, estos 2 cambios que han hecho, tanto los Pusgoyle como los dragones, que os ha parecido el cambio, si consideráis que está bien hecho, que no, que deberían haber hecho de otra manera. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.